Bueno, yendo a lo que nos interesa esta mañana, yo voy a hablar de un tema, espero que les interese. He procurado que no sea demasiado academicista, sino que sea un tema porque realmente lo he titulado Del ocaso al Renacimiento, porque como verán ustedes, en la década de los años 70-80 hubo una crítica radical a los estudios clásicos de parentesco, sobre todo realizados por un antropólogo norteamericano, Snyder, que casi, puso en riesgo de desaparición los estudios de parentesco. Pero sin embargo, contrariamente, lo que supuso fue un avance en los estudios de parentesco, y veremos un poco por qué. Todo lo que yo les voy a decir, aparte de la reflexión teórica, está muy basado en estudios empíricos que llevamos realizando un grupo de investigación del Departamento de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid sobre diversidad familiar. Especialmente hemos trabajado familias reconstituidas, combinadas, creo que se dice en América Latina, es decir, las segundas, ¿no?, uniones con hijos no comunes de relaciones anteriores. Luego otro fenómeno que se está dando especialmente en España, es curioso, en España en unas cosas parece que somos, vamos para atrás, y en otras parece que vamos muy para adelante, ¿no?, que es la monoparentalidad por elección. Es decir, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que deciden planificar un proyecto familiar en solitario, bien a través de relaciones sexuales, bien a través de la adopción nacional, sobre todo internacional en los últimos años, o por la reproducción asistida, bien por inseminación artificial o donación. Gestación subrogada no está legalizada en España, pero sí en otros países, y se dan casos de ir a otros países a ello. Y luego también ahora mismo estamos realizando una investigación sobre el tema del secreto o revelación de los orígenes a los niños y niñas que han sido concebidos a través de donación de gametos. Es decir, ¿qué pasa con estos niños que nacen, que han sido concebidos por donación de gametos, tanto donación de gametos semen como bocitos, como también gestación subrogada, adopción de embriones? ¿Y cómo se lo plantean esto las familias? Porque sí que nos hemos dado cuenta en un trabajo exploratorio que hemos hecho que hay grandes diferencias entre, según se trata de familias heteroparentales, homoparentales o monoparentales. Es decir, el planteamiento ante el secreto o revelación no es el mismo. Y luego también es muy interesante porque, en España saben ustedes que, la ley permite hacer uso de estas técnicas de reproducción a las mujeres en solitario, con lo cual pues ha crecido mucho la parentalidad por elección de mujeres. La adopción ya ha menguado porque cada vez está dificultando más para las monoparentales. Y sobre todo también nos interesa mucho porque hay como una especie de discriminación respecto a los niños y a las niñas. Saben ustedes que en España, yo creo que en otros sitios también, existe el derecho de los niños adoptados y de las niñas adoptadas a conocer sus orígenes biológicos. En España es obligación de los padres, incluso en Cataluña se ha elaborado una ley que obliga a los padres, cuando los hijos tienen 14 años, a declararles, es decir, sus orígenes biológicos, cosa que no existe con los niños nacidos por donación de gametos. Con lo cual, si los orígenes son tan importantes desde el punto de vista evolutivo del desarrollo de los niños, ¿por qué para los niños adoptados sí y para los otros no? Es decir, es una complejidad lo que representa esto, pero bueno, es un tema que hemos creído muy interesante abordar. Bueno, lo que les decía, voy a iniciar un poco les decía que a partir de los años 70-80 hubo una crítica muy fuerte a los estudios clásicos de parentesco. Es decir, los estudios clásicos estaban representados sobre todo por los dos grandes paradigmas que dominaron de forma hegemónica, lo que fueron los estudios de parentesco en la primera mitad del siglo XX, ¿no? La teoría de la filiación de la escuela británica, la teoría de la alianza de la escuela francesa, ¿no? Entonces, a partir de los años 70-80 hay una crítica, un cuestionamiento del parentesco como categoría autónoma y dominio analítico de estudio. Sobre todo, el representante es Snyder, David Snyder, y él lo que hace es una crítica precisamente al parentesco como
como subdisciplina, como una categoría, digamos, autónoma, universalizable y objeto de comparación transcultural, porque él dice que en el fondo, los estudios que se han hecho de parentesco no han dejado de ser una proyección etnosemántica y etnoepistemológica de nuestras propias concepciones de parentesco. Él dice que el parentesco lo hemos convertido en una categoría analítica cuando no deja de ser una categoría cultural, es decir, una categoría derivada de nuestro propio sistema cultural de parentesco. Es decir, digamos que se ha adoptado a partir de una singularidad cultural, que es el parentesco en nuestras sociedades, que llama él euroamericanas, occidentales, y lo que se ha hecho ha sido proyectar eso en otras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, él es una crítica, digamos que, de hecho, por eso habla del ocaso, ¿no? Es decir, de la muerte del parentesco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque según él el parentesco no existe. Él dice que el parentesco es un monotema, igual que el matriarcado, igual que decir, bueno, si conocen algo de Schneider saben que era en esto demasiado radical, porque puestos así, en fin, aquí hablaríamos de la antropología política y el concepto de Estado, pues lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, digamos que en principio, digamos que supuso pues un cuestionamiento tan radical que dio la impresión de que, bueno, pues el parentesco iba a desaparecer. ¿Cuál es el, digamos, cuando él habla de que el parentesco, tal y como los antropólogos, las antropólogas lo han investigado en otras sociedades, dice, no deja de ser una proyección de nuestro propio sistema cultural? Es decir, el parentesco, digamos, lo que se ha hecho ha sido universalizar algo que es una particularidad cultural de las sociedades a las que pertenecen los antropólogos. Entonces, según él, ¿cuál sería ese orden simbólico, ¿no? Ese sistema cultural normativo que impregna la concepción del parentesco en nuestras sociedades y que se ha intentado y que de hecho se ha proyectado en otras sociedades? Bueno, pues él dice, los símbolos centrales del parentesco como sistema cultural y normativo de nuestras propias sociedades, dice, son la sangre como portadora de identidad y la cópula sexual. Es decir, la idea de que la cópula sexual es el acto a través del cual se transfiere, se intercambian fluidos, y en esto, digamos, la sangre como tiene un valor simbólico especial, pero fíjense ustedes que en el acto sexual, si se intercambia algo, lo que nos intercambia es la sangre, pero digamos la fuerza simbólica, la eficacia simbólica que tiene la sangre, ¿no? Como elemento generador de identidad y de comunidad. La diferenciación sexual, de aquí se deriva, por lo tanto, la diferenciación sexual y la reproducción biológica, y la unión carnal como expresión máxima del amor conyugal. Dice, bueno, este sería como el esqueleto simbólico de nuestra concepción del parentesco. El tema por eso el enunciado de la conferencia es decir, sigue siendo la sangre más espesa que el agua, en el sentido del valor simbólico que desde nuestra cultura hemos dado a la sangre, ser de la misma sangre, ¿no? La sangre es más espesa que el agua, la sangre tira, ¿no? Esto parece, dicen, bueno, es que la sangre parece que te llama. Esto, digamos, que es una pura construcción social, porque fíjense ustedes, yo siempre digo a mis alumnos, digo, vamos a ver, si a vosotros os dijeran ahora que vuestros padres, vuestro padre y vuestra madre no es vuestro padre y vuestra madre ni genéticos ni biológicos, por eso dejaríais de... O sea, es una creencia. Nosotros nos han dicho que nuestro padre y nuestra madre son nuestro padre y nuestra madre biológico genético, y nos lo hemos creído, y en base a esta idea de la comunidad de sentimientos, de emociones, de lazos, que es la sangre. Pero, por ejemplo, nosotros somos donantes de sangre, damos sangre, ¿no? Bueno, yo no la puedo dar porque no doy ni el peso ni la talla, pero es decir, nosotros somos donantes de sangre. Sin embargo, cuando uno da sangre, no va buscando a aquel que ha sido su receptor porque considera que es un pariente. ¿Y por qué no? Si la sangre nos convierte en parientes o establece una relación especial, no vamos, yo doy la sangre y bueno, pues yo sé que hay un receptor, que hay una receptora, pero por eso no voy buscando a quiénes son, porque considero que son mis parientes. Por lo tanto, hay toda una elaboración cultural simbólica, ¿no? Y digamos, es como algo, como el núcleo, el foco que distingue hasta ahora, o por lo menos que ha singularizado muy bien nuestro concepto sobre el parentesco. Y sobre esto, fíjense ustedes que hemos construido todo un sistema de derecho
derechos, de deberes, de obligaciones, en donde los cuidados están. Es decir, parece que uno se siente más obligado con aquellos que son parientes, con los que se comparte esta comunidad de, ¿no?, digamos, de reciprocidad y de prestaciones mutuas. Por lo tanto, dice Schneider, el sistema de parentesco es un conjunto de símbolos y significados que hemos dado a los hechos biológicos de la reproducción. Se refiere a hechos de la naturaleza que reciben un significado social. Es decir, pero él dice, la misma elección de la biología, de los hechos biológicos, como productores de relaciones sociales, ya es en sí una elección cultural. Entonces, es una relación especial entre la naturaleza y la cultura, entre lo biológico y lo social, que, como veremos, es lo que ahora mismo, con las nuevas formas de parentesco y familia, está empezando a entrar en cuestión. Bien, como consecuencia de esto, Schneider concluye que nuestra concepción del parentesco se apoya en un orden simbólico que opone la naturaleza a la cultura, establece una relación entre lo biológico y lo social. La naturaleza sería lo universalizable, y digamos, lo particular sería lo propiamente cultural. Dentro de la naturaleza pues estarían los hechos biológicos de la vida, la transmisión de fluidos y sustancias, sobre todo representado por la sangre. Ahora, digamos que sí que ha habido, algunos autores hablan de una rebiologización del parentesco por la importancia que se está dando al material genético en las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Es decir, que ya no es tanto las que tengan mi sangre, que nunca hemos tenido la misma sangre, sino, es decir, que tengan mi carga genética. Y de ahí, por ejemplo, el empeño de muchas personas que tienen, sobre todo los que con problemas de fertilidad e infertilidad, de utilizar su material genético en la medida de lo posible y recurrir a donación de gametos cuando ya no se puede. Es decir, como, digamos, el elemento este de la sangre está empezando a ser sustituido por lo que ya es lo más genético, es el semen o los ovocitos, ¿no? Es decir, y por eso algunos autores hablan de rebiologización del parentesco, aunque también veremos que según los casos. Por lo tanto, hechos biológicos de la vida, transmisión de fluidos y sustancias, cópula sexual, verdad genealógica, es decir, esa verdad que establecemos a través de nuestros ascendentes y descendientes, ¿no? Es decir, por arriba y por abajo, y elaboramos todo nuestro árbol genealógico. Y esto tendría su reflejo en la cultura, en representaciones sociales de estos hechos biológicos, la solidaridad y la comunidad que se genera entre estas personas que se consideran parientes, un código de conductas. Esto está clarísimo, es decir, las expectativas de comportamiento y de conducta no es lo mismo cuando uno está con parientes o no está con parientes, cuando se dirige a un pariente, no se dirige a un pariente, etc. Normativa legal e institucional, es decir, hay todo un derecho de familia, que como veremos luego es un derecho de familia que todavía está anclado en este imaginario, en este modelo biogenético, y de ahí, no sé, en Chile lo conozco menos, pero en España pues, hay un auténtico revuelo, porque claro, es un derecho de familia que responde a un modelo cultural que está empezando a ser cuestionado por las prácticas de los actores. Entonces hay cuestiones que yo creo que con el tiempo tendrán que empezar a ser planteadas, ¿no? Y luego la verdad biográfica, ¿no? Es decir, bueno, pues se considera, digamos, esta idea de conocer los orígenes, de conocer esa verdad genealógica, la hemos, digamos, la hemos llevado al tema de la identidad y a la necesidad de conocer esos orígenes para la construcción de nuestra personalidad. Y esto lo que les decía antes, es decir, el tema de las adopciones parece que es un elemento fundamental de los niños que conozcan sus orígenes para construirse como personas. Y vuelvo a decir lo mismo, la pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa con los otros niños? Ahí también, bueno, claro, por ejemplo, está clarísimo el tema de los orígenes en este tema. En España ha sido por la adopción internacional. Si uno va con un niño morenito etíope, está claro que no le puede decir que es su hijo, ¿no? Es decir, o va con una niña chinita, que es el efecto de la chinita que se llama en España por las adopciones que hubo de niñas chinas. Si una pareja va con una niña china, está claro que no puede decir que es su hija. Es tan evidente que entonces, digamos, el tema de los orígenes ahí ha sido casi obligatoriamente necesario, pero claro, lo otro menos. Sobre todo en las familias, les digo, heteroparentales, donde el tema de la declaración de los orígenes está, digamos, hay mucho miedo a ello. Bueno, este orden simbólico sería el núcleo del modelo biogenético de nuestro sistema de parentesco, que asocia sexualidad a reproducción, a procreación, procreación a cópula sexual a heterosexualidad, heterosexualidad a matrimonio, matrimonio a familia y familia a modelo nuclear de clase media. Ese, en el fondo, digamos, ha sido el modelo hegemónico durante mucho tiempo
de nuestras concepciones, representaciones, prácticas y formas de hablar del parentesco. Es decir, esta asociación entre sexualidad, procreación, filiación y conyugalidad. Y esto es lo que ha hecho Crack ahora mismo, y veremos cómo. Bueno, claro, los supuestos que derivan de este orden simbólico son los siguientes, que veremos que son también los que empiezan a ser, cuestionados, empiezan a tambalearse, ¿no? Porque no son tan firmes ya. Primero, un sistema de filiación según el cual la filiación por la que se define la pertenencia a un grupo de parientes y los derechos deberes asociados aparecen biológica genéticamente fundados. La filiación jurídica se basa en este modelo de lazos biológicos y genéticos, y eso, está claro. Por ejemplo, hay un tema, es decir, la legislación, lo que es el ordenamiento jurídico, ha hecho suyo esa idea de que uno nace pariente, no se hace pariente. Es decir, que es lo que Snyder dice: uno no nace pariente, se hace pariente, y se hace pariente de diferentes maneras. Y así sí que podremos hacer un estudio comparativo transcultural de cómo en cada sociedad, sí, pero no esa idea de que uno es pariente desde el momento que nace. Es decir, y es verdad, desde nuestra concepción, y así funcionamos. Uno puede apostatar de su religión, pero ¿qué madre, padre, hijo, hija puede apostatar de su padre, madre o de su hijo, hija? Que anda, algunos querrían, por ambos lados, ¿no? Es decir, no, uno no se lo cuestiona, ¿no? Y de hecho uno, digamos, si mis padres se niegan a cuidarme, se niegan a darme la manutención, se niegan, yo los puedo denunciar. Es decir, que fijaos, hemos hecho toda una construcción jurídica sobre el tema. Entonces, la ley, es decir, el ordenamiento jurídico ha hecho suyo ese principio de que uno no hace pariente. Y entonces hay situaciones ahora mismo que la ley, en algunos países están empezando ya a introducir estos cambios, ¿no? Por ejemplo, el tema de las familias combinadas, la figura del padrastro o de la madrastra. Lo digo entre comillas porque es un concepto que cuando una estudia estas familias, ellos no se identifican con esos términos, pero efectos descriptivos para entendernos, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, en esta concepción del parentesco, en donde nos cuesta mucho, como veremos, pensar en términos plurales, en varios padres y varias madres, pues la figura del padrastro y de la madrastra, en España en concreto, pero también en otros países, no tiene un reconocimiento legal, jurídico, y social a veces tampoco, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esa figura que está ejerciendo los cuidados de crianza, de socialización, también de colaboración económica, de los hijos de su esposo o de su esposa, y sobre los que no tiene ningún derecho? Por ejemplo, en temas escolares, en temas de sanidad, y cuando hay que tomar decisiones que afectan a los hijos, las hijas de su cónyuge, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo? Por ejemplo, en España, es decir, el ordenamiento laboral, si tu hijo se pone malo, tú puedes pedir unos días de permiso, ¿no? Es decir, sabéis que el ordenamiento laboral es que es tremendo, ¿no? Son los grados de consanguinidad. Yo siempre digo a mis estudiantes: id al ordenamiento laboral, los permisos por enfermedad, ¿no? Por accidente, y te aparecen según el grado de consanguinidad. Según el grado de consanguinidad, pues nos encontramos con casos de, decía uno, dice, bueno, dice, a mí se pone el hijo de mi mujer malo o la hija mala, dice, yo no puedo ir al trabajo y decir, oiga, que necesito un permiso. Pues dicen, ¿y cuál es su relación con esa persona? Pues la hija de mi mujer. Pues vale, pues la hija de su mujer, pero usted no tiene vínculo alguno con esa persona, entonces no hay. O por ejemplo, lo que nos contó otra persona, otro individuo, que estaba casado con una mujer que tenía una relación anterior, una niña, luego tuvieron otro niño en común. Esta niña desde pequeñita fue criada por él, y bueno, pues un día la madre no estaba presente, por cuestiones laborales, motivos laborales, estaba fuera de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y la niña se puso mala. La niña tuvo que ingresarla de urgencia, y bueno, pues había que intervenirla quirúrgicamente. Y como aquí me imagino, se pide el consentimiento, ¿no? de la familia, de los padres. La pregunta fue, ¿y usted qué es de esta niña? Pues yo soy el esposo de la madre. Pues tuvo que firmar el médico
Claro, eso, si se hubiera llevado al extremo, podría haber supuesto un problema para la madre. Porque claro, ¿dónde está la madre? Entonces, digamos, este es un caso que les pongo, pero es cierto, es decir, es un vacío. Es verdad que en algunos países, por ejemplo en Canadá, en Francia se aprobó ya en 2002, en Suecia, en Suiza, en Holanda, en Alemania, se está empezando a contemplar lo que se llama la delegación compartida de autoridad o la delegación de autoridad, ¿no? Es decir, la autoridad compartida no es compartir la custodia, ni la patria potestadis, sino que sí una delegación de la autoridad, es decir, que estas personas puedan decidir e intervenir en aquello que compete a los niños y que es diario, es decir, es la vida cotidiana, ¿no? Que representa estas cuestiones. Bueno, por lo tanto, en España esto, por ejemplo, está totalmente, hay un vacío total, pero sí que ya se empieza, digamos, a reconocer en otros países. O, por ejemplo, el tema de la adopción. Ustedes saben, por ejemplo, algunas personas proponen que en estos casos lo que se haga sea una adopción del hijo del cónyuge. Claro, existen dos tipos de adopciones, plena o abierta. La plena es que se rompe el vínculo con la filiación de los padres biológicos. ¿Ah? En España lo que existe es la adopción plena nada más. La adopción abierta es que se puede adoptar pero sin perder ese vínculo jurídico con los padres biológicos. Pero claro, en el caso en concreto de España no se podría, porque además para la adopción tiene que renunciar el padre o la madre biológica a la patria potestad sobre esos niños, y mientras no renuncia no se puede. Como ven ustedes, es decir, es un esquema de pensamiento sobre el parentesco en términos excluyentes. Es muy difícil pensar en términos, digamos, de suma, ¿no? de sumar. Bueno, otro de los supuestos es que está, digamos, es transversal a todo esto, la biparentalidad y heteroparentalidad, la creencia en la exclusividad de dos figuras parentales, un padre y una madre, pero no un padre y una madre, sino además un solo padre y una sola madre. Es, digamos, la especificidad de los roles de parentesco frente a otros como los de amistad. Digamos que en este sentido veremos que cuando el parentesco empieza a perder su fundamentación biológica, la frontera entre parentesco y amistad se empieza a desdibujar. Y de hecho, cuando nosotros entrevistábamos a hijos e hijas en estos contextos de familias combinadas, ellos a veces hablaban de su padrastro y de su madrastra como un amigo especial, porque no lo han elegido ellos. pero digamos como un amigo, ¿no? Otro de los supuestos es la adscripción automática al grupo familiar, bien por nacimiento o por adopción, es decir, el carácter no electivo de la pertenencia a un grupo de parientes y de los roles a desempeñar dentro del mismo rol paterno, materno, filial, de hermandad. Es decir, uno no elige según este esquema, es decir, a quién considera sus parientes. La adopción lo mismo, la adopción es una réplica del esquema de parentesco. Por eso les decía antes que la adopción plena supone eso, es decir, la ruptura con el vínculo con el vínculo de la familia biológica. Y por último, la identificación y delimitación de los vínculos biológicos y genealógicos de parentesco a través de los términos que utilizamos para dirigirnos, para hablar de aquellos que consideramos nuestros parientes. Y tenemos toda una terminología: madre, padre, tío, tía, hijo, hija, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues en contextos ya de transformación de las formas de establecer parentesco y de hacer familia, pues nos encontramos con un vacío terminológico. Y lo que decía Levi-Strauss, lo que no existe no se puede nombrar. Pero lo que no se puede nombrar es como nombrando damos existencia a las cosas. Entonces, por ejemplo, esto es muy interesante para el tema de las familias combinadas. ¿Cómo llamar al esposo de la madre? ¿Cómo llamar a la esposa del padre? ¿Es mi padre? Claro, porque tiene una carga. Estos términos, es decir, son términos que tienen unas connotaciones, digamos, normativas, ¿no? De crear expectativas, de conductas y demás. Por eso, por ejemplo, a estas familias las llama Bourdieu familias sin nombre, porque, bueno, yo les digo combinadas, pero no hay un acuerdo. Se habla de familias reconstituidas, familias recompuestas, familias mixtas, se habla también de familias mosaico, patchwork, combinadas. Parece que es porque es esa idea de decir, bueno, es algo nuevo, y lo de re parece que es volver a, y no es volver a nada, porque no tiene nada que ver. Combinada con elementos de varios, es decir, que es un poco difícil, ¿no? A través de los términos expresar la naturaleza de estas familias, ¿no? Lo que las caracteriza. Bueno, conclusiones.
Bueno, pues en las conclusiones de Snyder sobre todo esto, él lo que viene a decir es que, que el parentesco, tal y como lo hemos estudiado los antropólogos, no puede ser universalizable desde este punto de vista, porque tiene todos estos supuestos biológicos, toda esta creencia en la fundamentación biológica del vínculo de parentesco, y entonces, pero sin embargo él propone una cosa muy interesante, que es que, digamos, lo que él distingue entre los estados del ser y los estados del hacer, ¿no? Y esto yo creo que es lo que abre la puerta para estudiar las transformaciones que están teniendo lugar ahora en la familia y el parentesco. Es decir, no hablemos de ser pariente, que es esa esencialización de la biología. Uno nace pariente porque pues se supone que heredamos todo lo que nuestra madre, nuestro padre nos ha transmitido a través de esta visión que hemos dicho de la sangre, de la cópula, etcétera, etcétera, de toda esta carga. Dice, no hablemos del ser pariente, sino del hacerse pariente, como un proceso más que como un estado, ¿no? Es decir, algo que deviene, es decir, uno se va haciendo parientes, y ahí sí que se puede hacer, digamos, una comparación transcultural. Cada sociedad se hace pariente de manera diferente o no se hace pariente, ¿no? Digamos, esta idea de esencializar el parentesco de la biología. Lo cual no quiere decir que se elimine, porque veremos, lo interesante es que ahora mismo la manera de hacer parentesco en nuestro contexto es como una especie de bricolaje. Para unas cosas utilizo la biología, pero para otras cosas no. Pero digamos que es una relación ya diferente, ¿no? Y esto es muy interesante porque, claro, por ejemplo, las madres solteras por elección. Ahí se ve claramente cómo, digamos, lo que se hace es un auténtico bricolage, ¿no? de lo biológico y lo social. Pero claro, esto es posible porque se ha explicitado esa fundamentación biológica del parentesco, y eso es lo que permite estas variaciones, ¿no? Por ejemplo, pues las madres solteras por elección son mujeres que, por eso a mí me parece que es un caso paradigmático el de las familias combinadas y el de las madres solteras por elección, de estos cambios, ¿no? Ellas son mujeres suelen ser de clase media alta, que digamos deciden, planifican un proyecto materno-filial sin contar, y además son conscientes, sin la figura del padre, lo cual no quiere decir que no cuenten con pareja o en un futuro piensen tener pareja. Entonces, muchas de ellas acuden a las técnicas de reproducción asistida, inseminación artificial o donación, digamos, que utilizan la artificialidad que les permiten los avances tecnológicos para crear una familia nada convencional. Son familias sin padre y además lo tienen muy claro, ellas y sus hijos, y así, digamos, se va construyendo de manera colaborativa, ellas y sus hijos, una familia en la que no hay padre, hay un donante, puede haber una pareja de la madre, pero no padre, Pero sin embargo, fíjense ustedes, cuando ellas tienen un hijo y luego la mayoría de ellas ya van por el segundo, las que hemos estudiado nosotros, que trabajamos 92 mujeres entre adoptantes y de técnica de reproducción asistida, muchas de ellas ya van por el segundo, pero ellas también piensan que hay un elevado nivel de reflexividad. Cuando deciden ir a por el primer hijo, piden a la clínica, sobre la clínica privada, porque las clínicas públicas en España, aunque por ley pues tendrían derecho, por recursos no, porque luego hay una jerarquización moral de quién tiene derecho a, que es muy interesante, las políticas como ejercen una labor de moralización. Entonces primero son los que tienen problemas de infertilidad, y si usted no sabe si es fértil o infértil, pruébelo antes, y cuando sea infértil pues viene a nosotros. En esto hay muchos ahora mismo demandas, ¿no?, de mujeres que están recurriendo y dicen, si esto es por ley, yo tengo derecho, porque me va a decir usted a mí ahora que pruebe primero a ver si soy fértil o no? Es decir, ¿qué me está diciendo? ¿Me acuesto con un hombre para ver si...? Bueno, entonces, sin embargo, ellas, cuando tienen un hijo, solicitan a la clínica la crioconservación del semen por si quieren luego un segundo hijo. Pero fíjense, o sea, niegan la figura del padre, pero luego eligen que entre los hijos haya un vínculo genético. Es decir, que es curioso, porque dices, bueno, pues son tan innovadoras, ¿qué más te da? No. E incluso, ¿no? Es decir, por eso digo que lo que se hace es muy interesante, ¿no? Por eso digo, no es que lo biológico, lo genético lo hayamos erradicado de nuestro mapa cultural sobre el parentesco. No, lo combinamos. Hemos establecido una nueva relación entre lo biológico y social, entre lo natural y lo cultural. Y entonces, para unas cosas, pues, digamos, creo una nueva forma, que es una familia sin hijos, sin padres, pero por otro lado, mis hijos quieren que tengan un vínculo genético. Y esto incluso
por ejemplo, un caso que vimos de mujer que, madre soltera por elección, pero que había sido a través de un donante conocido, es decir, relaciones sexuales con un amigo, tuvo un segundo hijo del mismo amigo. Es decir, claro, porque dice, ¿y cómo le explico yo que cada uno es un donante? Bueno, pero sí, es decir, que es muy interesante la reflexividad, ¿no?, de estas mujeres y de este tipo de familias. Además, desde el punto de vista metodológico, es también muy interesante, porque son las mismas reflexiones que nos hacemos los antropólogos y las antropólogas. Es decir, cuando nosotros trabajamos, estamos entrevistando, estamos en un nivel de reflexividad muy similar. Porque claro, en estas opciones familiares, la gente, digamos, que reflexiona sobre lo mismo que a veces nos estamos planteando los antropólogos, cuál es el valor de lo genético, cuál es el valor de lo biológico, cuál es el valor de lo social. Bueno, esto forma parte de su reflexión. Bien, ¿cuáles son los cambios que se han producido en este modelo cultural? Es decir, y que de alguna manera, por eso ya hablaba del ocaso del Renacimiento, porque frente a, claro, lo que uno esperaba de la crítica de Steiner, decir, bueno, pues dejamos de estudiar el parentesco, porque si esto es pura invención, pues sí, es una proyección de nosotros. Pero no, precisamente tuvo un efecto contrario, que es abrir las puertas a lo que estaba pasando en los contextos también que él habla de euroamericanos, occidentales, y que de otra manera no hubiera sido fácil de estudiar. ¿Por qué? Porque al explicitar esos supuestos biológicos, ¿no?, el parentesco nos permite ver cómo esto ahora mismo, y ese modelo biogenético del que antes hemos hablado, es que tampoco nos sirve ahora para estudiar lo que está aconteciendo en nuestras sociedades. Por esto mismo, es decir, no es la misma relación entre naturaleza, cultura, biológico y social que ahora mismo los actores en su ejercicio y en sus prácticas de formar familia, es decir, como están actuando. Bueno, ¿cuáles son esos cambios? Lo primero, sobre todo, esta asociación que les decía antes, procreación, sexualidad, procreación, conyugalidad y filiación. Eso, digamos, que ha dado una ruptura, una disociación, ¿no? Es lo que decía Martín Segalén. Ella habla de dos revoluciones sexuales. La primera, cuando con los métodos anticonceptivos, cuando se pueden tener relaciones sexuales sin tener descendencia. Pero hay una segunda revolución sexual, que es cuando se puede tener descendencia sin tener relaciones sexuales, que es a través de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos cambios, ¿no?, que están cuestionando ahora mismo este modelo biogenético y este modelo hegemónico de construcción de familia que ha sido y bueno, y todavía, porque a veces todavía, digamos, parece que el referente que se utiliza para valorar, evaluar y, entre comillas, juzgar la bondad o no de un proyecto familiar sigue siendo de alguna manera todavía ese referente de familia heteroparental, conyugal, pero, y sobre todo, lo que son las políticas públicas a veces, y dices, pero bueno, yo ahora que está muy de moda, no sé si aquí, pero allí en Europa está muy de moda hablar ahora de parentalidad positiva, ahora se han inventado, es allí las autoridades europeas, de la Comunidad Europea, ahora esto, que en el fondo quiere decir que es lo que siempre se llama la corresponsabilidad entre el padre y la madre en la educación de los hijos, pero está pensado sobre todo para el caso de separaciones y divorcios, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, bueno, vale, pero ustedes tendrán que contemplar que la gente se separa, se divorcia, pero se vuelve a casar. ¿Y qué hacemos con la gente que se incorpora? Es decir, ¿los dejamos fuera? No tienen responsabilidad. Se sigue pensando en estos términos duales, ¿no? Siempre hay un padre y una madre. Y son, se supone, los que tienen el vínculo, es decir, los que han estado casados, los que han tenido sus hijos, los que han sido progenitores, tal. Pero claro, bien, hablen ustedes, es verdad, hay que seguir siendo responsable una vez separado o divorciado. Pero ¿y qué hacemos con esas nuevas, digamos, figuras que se incorporan al universo de los niños? Y que además, desde el punto de vista del bienestar del niño, haría falta reconocerlo, porque es ampliar el colchón de bienestar de los niños, ¿no? Es decir, más soportes, más apoyos para los niños. Bueno, entonces, uno de los primeros cambios es esto, que la disociación entre relaciones conyugales y relaciones filiales. Hasta ahora la relación filial entre padres e hijos estaba vinculada a la relación conyugal esposo-esposa. A partir del divorcio, de las segundas uniones, separados divorciados con hijos no comunes, los padres ya no son los esposos. Es decir, si antes el padre era el esposo de la madre, ¿no?, y la esposa del padre era la madre, ahora no tiene por qué ser así. Es decir, el esposo de la madre no tiene por qué ser el padre, y la esposa del padre no tiene por qué ser la madre, ¿no? Claro, es decir, el divorcio disuelve el vínculo conyugal de los adultos, pero no los lazos filiales entre padres e hijos. Entonces, aquí hay todo un juego de estrategias
que además desde el punto de vista de la investigación se ha priorizado digamos, el modo de construir o de construir las relaciones entre los padres y los hijos una vez separados, pero por ejemplo se ha dejado muy de lado la labor también de los padrastros y de las madrastras con sus hijastros o hijastras. Es decir, que había que estudiar todo esto en conjunto, ¿no? Porque las estrategias ahí pueden, digamos, ser paralelas, duplicarse o no, pero bueno. Y esto además, vamos a ver, cuando se dice, bueno, es que siempre ha habido familias de segundas uniones, los viudos o las viudas. Tampoco inventamos nada, ¿eh? Siempre cuando yo hablo de diversidad familiar digo, bueno, diversidad familiar siempre ha habido en las sociedades. Otra cosa es su visibilización y su normalización y desestigmatización, que esa es la novedad de ahora, ¿eh? Diversidad familiar es como no, sino que hay un proceso de normalización, de reconocimiento de formas familiares que hasta ahora estaban invisibilizadas y muchas veces estigmatizadas. Entonces, el matrimonio de viudas y viudos en segundas nupcias con hijos de relaciones anteriores es que no es lo mismo. Porque en el caso de los viudos o las viudas se produciría lo que llaman algunos autores la estrategia de sustitución. El que entra sustituye el rol del que se ha ido, en este caso del que se ha muerto, ¿no? Es decir, el que entra sustituye al que sale. Pero claro, en estos casos no, porque están todos. Están todos. Es decir, el que sale es verdad que puede salir y no volver a aparecer, pero puede ser que no, que quiera, digamos, seguir participando en la educación, en la socialización de los hijos. Por lo tanto, es una situación diferente. Después, otro de los cambios, la posibilidad de establecer lazos de filiación independientemente de tener una relación de pareja heterosexual o homosexual. Es decir, se trata de la monoparentalidad por elección, un proyecto materno-paterno-filial sin pareja en el momento de tomar la decisión. Es decir, esto también es algo, digamos, muy rupturista. Es decir, es la posibilidad de establecer un vínculo filiativo, pero sin pareja. Lo cual no quiere decir, cuando nosotros estudiamos a las madres solteras por elección, la gente creía que eran todas homosexuales, que eran todas lesbianas y que todos los hombres eran gays, ¿no? Simplemente si son personas por muchas motivaciones, o porque no han encontrado la pareja ideal, porque, digamos, es verdad, en el caso de España, me imagino que en Chile seguramente, en otras, digamos, la generación de estas mujeres, que es la generación mía, es decir, mujeres de 40, 50, yo soy de las de 50, no las de 40, claro, si una cumple las expectativas que sobre esta generación de mujeres hay en la sociedad, es decir, de que vayamos a la universidad, de que estudiemos, luego sigamos formándonos, ¿no? Un máster, idiomas, después, claro, una vez que tienes una formación cualificada, pues encontrar el empleo adecuado a tu formación, una cierta estabilidad económica, una cierta estabilidad, bueno, cuando vas sumando, pues claro que tienes 40, pero claro, cuando llegas a los 40 te empiezan a preguntar, bueno, ¿y cuándo? ¿Para cuándo? O sea que en ese sentido, claro, ahí sobre las mujeres hay una presión que es tremenda, porque por una parte es que tenéis derecho, derecho a ir a la universidad, derecho a la formación, derecho a un trabajo igual remunerado, no sé qué, claro, pero digamos que si una va sumando eso, es que te plantas en los 40 o los 35, que ya te empiezan a llamar de riesgo, grupo de riesgo, no sé a quién, pero bueno, esos calificativos, ¿no?, que son tan claro, entonces empezamos a ser grupo de riesgo, ¿no? Entonces claro, pues llegas a los 40 y muchas mujeres dicen, bueno, yo es que quiero ser madre. Otras dicen no, porque también estamos hablando de esto, pero también están las mujeres y las parejas que dicen, no, es que no queremos hijos, que también representa una, pero estas mujeres dicen, bueno, yo quiero, pero claro, no tengo pareja. Ellas dicen siempre, claro, ¿y qué hago? Y espero a mi príncipe, espero a encontrar el hombre ideal, ¿por qué? Entonces, claro, se lanzan, pero no quiere decir que sean homosexuales. Muchas de ellas deciden iniciar este proyecto, además siendo muy conscientes de que van a crear una familia en la que no va a haber padre, y así se lo tienen que transmitir a los hijos, pero que luego pueden tener una pareja. Y de hecho hemos visto casos, porque es un proyecto bastante, llevamos ya desde el año 2006, estuvimos hasta el año 2012, 6 años con 2 proyectos, con lo cual hemos seguido, ¿no?, la trayectoria de estas mujeres y las hemos vuelto a entrevistar, y una de ellas ha establecido una relación de pareja. Y yo recuerdo una de ellas que dice, claro, es que mi pareja quería adoptar a mi hijo. Dice, pero no. Porque fijaos, dice, las parejas pasan, los hijos permanecen. Volvemos otra vez a ese juego de lo biológico y lo social. Es decir, la relación de pareja es una relación contractual, ¿no? Es decir,
Pero parece que el hijo no, es decir, el hijo, eso permanece, ¿no? Esta idea de que es un poco diferente a la tesis que plantean Elizabeth Beck y Ulrich Beck, ¿no? De que estamos en una sociedad en donde se valora más la pareja que los vínculos. Pues en este caso no. Es decir, ellos dicen, las parejas pasan y puedo tener varias o no tener ninguna, pero el hijo y no aceptó que lo adoptara. Dice, luego me alegré porque la relación no cuajó, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, digamos que es también de hecho, en España, por ejemplo, bueno, ya se permite registrar a los niños sin padre. Aquí no lo sé. En España, hasta hace poco, en el registro civil hay que poner madre y padre. Y entonces, cuando no había padre, pues se ponían siempre al José, al Pepe. Por eso hay muchos hijos de Pepe, ¿no? Es decir, cuando se desconocía. Pero eso se eliminó, porque era seguir pensando en esta estructura familiar, ¿no? Y ahora ya no se incluso para también incorporar a las familias homosexuales, ahora no se habla de padre y madre, sino de progenitor A y progenitor B. Es decir, para no establecer, digamos, esa obligatoriedad de tener que decir quién es el padre y quién es la madre. Una pareja de homosexuales, lesbianos o gays, ¿no? Que es la pregunta, ¿y quién hace de padre y quién hace de madre? No, ¿por qué tiene que hacer alguien de padre y de madre? Son dos padres y son dos madres, ¿no? Bueno, y luego, por último, las técnicas de reproducción asistida. En las técnicas de reproducción asistida, digamos que al permitir la procreación sin necesidad de mantener relaciones sexuales, representan un paso más en la disociación de sexualidad y procreación. Y una de las consecuencias de la reproducción sin sexo, entre ellas, es la distinción entre paternidad, maternidad social, paternidad, maternidad genética y maternidad biológica. Yo he puesto termino. Yo he puesto esto, sí, además es que yo creo que ya. Yo he puesto estos términos, pero estamos tan, digamos, reflexionando tanto que yo ahora, por ejemplo, no hablaría de paternidad, maternidad genética y maternidad biológica. Es decir, ¿por qué? Porque realmente donar semen convierte a una persona en padre. ¿Donar óvulos convierte a una mujer en madre? ¿Hacer prestación del útero en la gestación subrogada convierte a una mujer en madre? Volveríamos a la cuestión de decir, uno se hace madre, se hace padre, se hace hijo, se hace hijo. No. Entonces, digamos que, por ejemplo, se habla de maternidad subrogada. Bueno, pues a mí me parece que no es correcto, por eso ahora se habla de gestación subrogada, ¿no? O donantes. Pero claro, la cuestión está en que sí que hay una fragmentación del proceso de reproducción que implica la tríada, que son donantes, receptores y los niños y niñas nacidos de esa donación. Entonces, claro, el tema de los donantes, sean hombres o mujeres, los receptores y luego los niños. Es un poco parecido a la tríada de la adopción: padres biológicos, padres adoptantes y niños adoptados, ¿no? Ahí parece más claro, ¿no? Porque los padres biológicos están presentes, se han tenido que renunciar. Claro, en el caso de la reproducción asistida es muy complejo, pero es muy interesante, porque está el tema del anonimato de los donantes. ¿Qué hacemos con los donantes? Claro, tú puedes revelar a tus hijos cómo han nacido, les puedes revelar cómo han nacido, pero en el caso de España no les puedes decir quiénes son. Con lo cual, claro, sobre la revelación no se dice nada, cada uno, por eso a nosotros nos interesa ahora, ¿no? Es decir, ¿qué hacen los heteroparentales? ¿Qué hacen los homoparentales? Hombre, los homoparentales a monoparentales es evidente. Si un niño nace en una familia con dos padres o dos madres, algo hay que decirle. Es como la chinita que llevas de la mano y algo tienes. O ¿por qué? Pues en el entorno escolar, en el entorno de los amiguitos, pues, oye, tú tienes padre, ¿no? Pero en los heteroparentales, digamos que es al parecer donde hay más resistencia al secreto y a la revelación. ¿Por qué? Porque también está asociada al tema de la infertilidad, al tema de la estigmatización, sobre todo, digamos, de la masculinidad, ¿no? Entonces, ahí parece que se mantiene más el tema del secreto. Pero bueno. Entonces, digamos que hay temas. En España la donación es anónima, en otros sitios se está levantando el anonimato, por ejemplo en Inglaterra se levantó en 2005 y hay muchos programas, digamos, de revelación de la identidad, incluso posibilidad de contactar. Entonces es muy interesante porque, claro, la reacción de los niños en estas sociedades en las que se está levantando el anonimato, curiosamente, es que es de curiosidad. Es decir, por quién es, que le gusta, no sé cuánto. Pero digamos, el miedo muchas veces de revelar los orígenes es a que los niños cuestionen la autenticidad del vínculo con el padre y la madre. Pero por los estudios que se están haciendo en algunas sociedades donde se levanta el anonimato, no parece que lo cuestionan. Es decir, sino que es
más que nada, pues, y claro, también está el tema de a qué año se revela. Cuanto antes se diga, mejor, ¿no? Bueno, entonces digamos que todo esto es lo que bueno, pues separar lo que hasta ahora iba unido: sexualidad, procreación, conyugalidad, filiación, cuestiona la exclusividad del modelo de familia heteroparental, un padre y una madre, y abre otras posibilidades de constituirse en familia. Bueno, aquí he puesto homoparentalidad, 2 padres o 2 madres para el caso de las parejas homosexuales. También entraría lo que se llama la coparentalidad, aunque esto de la terminología también. Coparentalidad es decir, cuando una pareja de lesbianas o una pareja de gays deciden ponerse de acuerdo para, a través de la reproducción asistida, tener un niño, ¿no? De un hombre de una pareja de gay y una mujer. Entonces es muy interesante porque, claro, esto puede decir, bueno, pues es igual que el caso de las familias combinadas. No, porque en las familias combinadas, en principio, hay un proyecto familiar muy convencional: un hombre y una mujer se casan, tienen hijos, pero aquí, y después ya viene el otro, y sí, hay una negociación, pero a posteriori. Aquí es desde el principio, porque en estos casos una pareja gay y una pareja lesbiana deciden, 2 de ellos, tener hijo, tienen que negociarlo antes, porque desde el principio hay 4 personas. No como en las familias combinadas, que en principio hay 2, después aparecen 4. Pero claro, en el caso de la coparentalidad es muy interesante, porque hay que ponerse de acuerdo a su vez también con las respectivas parejas, ¿no? Bueno, después la monoparentalidad: una madre, padres solteros por elección. Y lo pongo específico porque no es lo mismo la monoparentalidad por viudedad, por separación, divorcio, o lo que se llama la monoparentalidad sobrevenida. Es decir, cuando una mujer en una relación de pareja se queda embarazada y de repente el otro pues se va a comprar, como se dice, tabaco, y se queda por el camino, ¿no? Entonces es muy diferente un tipo u otro de monoparentalidad, aunque las políticas públicas lo que siguen teniendo presente es a estas: las viudas, las separadas, las divorciadas y las sobrevenidas, sobre todo madres adolescentes. Pero estas no, porque se considera que ponen un estatus socioeconómico más elevado de los demás. Entonces, claro, fijaos, lo que en el fondo es que está pensando en una política pública muy asistencialista, muy de beneficencia, porque estas mujeres dicen: nosotros no queremos dinero, queremos una plaza pública en la escuela infantil, una plaza pública en la escuela cercana a mi bar. Eso es lo que quiero, no que me den es decir, un boleto para pagar la comida. Bueno, y después el tema de la pluriparentalidad: varias madres y varios padres, que yo creo que es lo que más nos cuesta, ¿no? Es decir, considerar, no como el caso de monoparentalidad, 2 padres o 2 madres, sino 2 padres y 2 madres. Es decir, considerar, digamos, la organización colectiva de los cuidados, de la crianza de los niños, con varias figuras, ¿no? Entonces, este sería el caso de los procesos de reconstitución familiar, tras el divorcio o la separación. Los procesos de adopción, la adopción abierta, que es la cuestión, claro, porque una mujer que adoptó, que nosotros nos dice, claro, es que si yo le explico al niño que no soy su mamá biológica, ¿qué es lo que soy? Claro, fijaos, o sea, son reflexiones que se hacen. Entonces, claro, es porque también a nosotros nos cuesta plantearnos, ¿no? Pensar en términos, digamos, no excluyentes, ¿no? Y luego los procesos de procreación asistida, que es, bueno, pues, por ejemplo, los donantes anónimos. Pero ¿qué pasa con la gestante subrogada? A esa no la puedes anonimizar. Es curioso que, por los estudios que está viendo, hay una manera de incorporar, en el caso concreto de las familias que han utilizado una gestante subrogada, de recuperar una figura que, por lo menos en Europa, en España se ha perdido, que era el de padrino o madrina, ¿no? Es decir, como una manera de incorporar a esa mujer al universo del niño, en su entorno relacional, y digamos, no es una pariente, pero es una cuasi pariente, ¿no? Porque de alguna manera ha participado, ¿no? Y entonces recuperar esa figura de madrina, padrina en este caso de madrina, ¿no? Bueno, esto por ejemplo, Anne Caboret, la antropóloga francesa, lo ha estudiado con el caso de parejas gays que han utilizado la gestación subrogada. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y perdonen porque me he pasado el tiempo.